Buenos días, queridos alumnos. Les saluda la profesora Evelyn More Pintado del curso Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a tratar el poblamiento del mundo. El propósito de la clase: conocer y analizar los rasgos de los primeros hombres del Paleolítico y Neolítico de la prehistoria. Vamos a empezar por definir el Paleolítico. Paleolítico en griego significa piedra antigua. Esta época se da desde la aparición de las primeras herramientas hechas de piedra, aproximadamente 2.500.000 años, hasta la invención de la agricultura y la ganadería. Fases del Paleolítico. Tenemos tres importantes fases de este periodo. La fase inferior es el momento en que vivieron las primeras especies Homos. Utilizaron como herramientas piedras apenas modificadas. Vivían en pequeños grupos y se alimentaban de frutos, semillas y también eran carroñeros, es decir, se alimentaban de animales muertos. En la fase media, los primeros Homo sapiens convivieron con los hombres neandertales. Se perfeccionó la caza y se desarrollaron las primeras manifestaciones artísticas. En la fase superior, las personas habían adquirido la destreza suficiente para elaborar puntas de lanzas afiladas, olas de cuchillos, picos, hachas y otras herramientas. Es decir, con el tiempo se fueron perfeccionando poco a poco estas herramientas que fueron utilizadas para la caza. Como ustedes están apreciando aquí, jóvenes, fueron los primeros hombres que habitaron la tierra y que por lo tanto eran hombres rudos, eran hombres que solamente sobrevivían y buscaban alimento y un lugar donde protegerse del frío. Tecnología del Paleolítico. En cuanto a su tecnología, se dice que fabricaron puntas de flecha, cuchillas y bifaces que eran hachas de piedra que cortaban por las dos caras. También elaboraron instrumentos con huesos y maderas como agujas, arpones y anzuelos. Aquí ustedes están apreciando algunos tipos de herramientas. Como ustedes ven, no están tan pulidas, no están tan elaboradas, pero que les sirvieron para la caza de los grandes animales que en ese tiempo existían. Tenemos el cuchillo, buril, el raspador, la punta lanza, el perforador, entre otros. Economía y organización social. Vivían de la recolección, la caza y la pesca. Las mujeres eran las que se dedicaban a la recolección de semillas y de frutos que encontraban en el medio ambiente. Los varones se dedicaban a la caza de animales grandes como ciervos, bisontes, osos, mamuts. Aquí, en esta época, se da el nomadismo. Los grupos humanos se desplazaban periódicamente por un extenso territorio con la finalidad de aprovechar al máximo los recursos de su medio ambiente. Se formaron bandas con pocas personas. Como ustedes están apreciando aquí, son cuevas hechas por estos hombres y muchas veces utilizaron las pieles de los animales que cazaban y también de los vegetales u otros materiales que encontraban en el contexto donde ellos se encontraban en ese momento. Arte del Paleolítico. Pintaron y grabaron a los animales que les servían como alimentos en las cavernas. También personajes cubiertos con pieles que llevan en sus cabezas cuernos de animales. Es decir, estos hombres pintaron todas las actividades que en realidad realizaban en ese tiempo. Y cuanto más se han descubierto las famosas pinturas rupestres de la caza de animales. Pasamos a la etapa del Neolítico.
El neolítico significa piedra nueva. Fue una fase posterior al paleolítico. A lo largo de miles de años, los humanos comenzaron a experimentar con el cultivo de semillas y técnicas para la domesticación de los vegetales. Es decir, este es un periodo que de alguna forma el hombre fue evolucionando, puesto que descubrió que podía domesticar a los animales y podía domesticar a los vegetales, y por lo tanto podía ya establecerse en un determinado lugar con su familia de manera permanente. También se dice que perfeccionaron sus herramientas, ya utilizaron piedra pulida y empezaron a realizar herramientas como azadas, hoces y molinos de mano que les servían muchas veces para la caza, para la agricultura también, y sobre todo fueron perfeccionándose y dándose cuenta que podían establecerse en un determinado lugar y de alguna forma podían ir mejorando lo que hoy llamamos la agricultura. En la economía se dio una economía productiva, diferente de la economía extractiva que se dio en el Paleolítico. Aquí aparece, como le decía, la primera agricultura, ¿no? Aquí fue donde ellos sembraron cereales, legumbres, lo que les permitió de alguna manera almacenar todos estos productos para poder conservarlos y utilizarlos en la época de escasez. Aquí también se da el famoso llamado trueque, que es el intercambio de productos entre comunidades o entre grupos que existían en este tiempo. Se dio la domesticación de animales y vegetales y se desarrolló la técnica del hilado y del tejido. Se crearon recipientes hechos de cerámica, objetos moldeados de barro húmedo y secados al sol o cocidos en pequeños hornos. Aquí surgieron los primeros artesanos. Como ustedes observan en las imágenes, son objetos de aquella época, ¿no? Jarrones, cántaros, herramientas que ellos utilizaron para la caza. En este tiempo se da el sedentarismo. La agricultura y la ganadería requerían de la presencia permanente de los productores cerca de las zonas de cultivo y los espacios de pastores. Es decir, cuando ellos descubrieron que podían domesticar tanto a los animales como las plantas, entonces descubrieron que necesitaban un tiempo prolongado para que se realice, por ejemplo, el cultivo de productos y el pastoreo también de los principales animales que tenían. Por lo tanto, tuvieron que permanecer por más tiempo durante el lugar que ellos se encontraban. Es por eso que a esto se le llama el sedentarismo, es decir, también se da el surgimiento de las primeras aldeas neolíticas. Con el paso del tiempo surgieron las aldeas más pobladas y surgió una élite sacerdotal que actuaba como intermediaria entre los pobladores y diversos espíritus o deidades de las aldeas que se encontraban en aquella época. Esta es la imagen de una aldea que ellos fabricaron, como ustedes se dan cuenta, a medida que pasaba el tiempo, fueron perfeccionando, no solamente en la casa, sino también en la elaboración de sus aldeas, que nuevamente después a futuro se convirtieron en pequeñas comunidades y en las cuales pues trabajaban en conjunto y en beneficio de todos sus integrantes. Aquí también podemos apreciar, jóvenes, la vestimenta que utilizaban en la época del Neolítico, ¿no? Los hombres siempre pues con su característica de sus herramientas, sus cuchillos, y también pues como un símbolo de trofeo llevaban también sobre su cuerpo las pieles de los animales y pues también para protegerse del frío que existía en aquella época. En cuanto a las mujeres, también utilizaban
túnicas de forma muy sencilla y también algunas herramientas de madera a veces para ayudar a trabajar la tierra. Bien, queridos alumnos, como ustedes han apreciado y han escuchado, son algunos rasgos característicos de estas dos importantes etapas de la prehistoria. Estas etapas nos demuestran cómo el hombre fue evolucionando a través del tiempo. Es decir, el primer hombre que se dedicaba solo a la caza y a la recolección, no solamente se quedó en eso. La curiosidad y el deseo de supervivencia hicieron que él de alguna manera indague, busque otras formas, otras herramientas para ir mejorando su forma de vida. Y en este caso, pues, vemos cómo es que logró descubrir lo que hoy llamamos la agricultura, la ganadería, ¿no? Y que eso lo ayudó a desarrollarse y a desarrollar a sus comunidades, que luego vamos a estudiar a futuro cómo se formaron las grandes sociedades y las grandes culturas pre-incas, que pues nos dejaron un legado muy importante a nuestra historia. Bien, jóvenes, les estoy dejando una ficha de actividades sobre el tema, preguntas sencillas y cualquier inquietud que tengan, ahí está mi correo, alguna cosa, y pues nos estamos comunicando. Quédense en casa, que es lo importante en estos días, y pues estudien mucho. Que tengan un buen día, queridos alumnos.